Criollos con su arte y con mucho sentimiento. Con al talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro, se crea el movimiento. El planeta. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criollos que la parten. El día de hoy estaremos hablando sobre gerencia deportiva, mercadeo deportivo, emprendimiento y una gran cantidad de cosas que seguramente en tu casa te van a servir para comenzar ese gran proyecto que tienes en mente, o por qué no, incluirte en la lista de alumnos que tiene este gran personaje que tendremos acompañándonos. Su nombre, Yolmer Romero, mucho que ver con el fútbol nacional y también el fútbol internacional, así que no nos queda otra que darle la bienvenida. Bienvenido, Yolmer, a Criollos que la parten. Gracias. Muy buenas noches. De verdad muy contento de estar aquí contigo y mando un gran abrazo a quien nos está escuchando en este momento. Bueno, tras muchos intentos de poder hacer esta entrevista, el internet, la lluvia y una gran cantidad de cosas que suceden en Venezuela, finalmente estamos acá, Yolmer, así que comencemos con el tema. ¿Qué es la gerencia deportiva y qué es el mercadeo deportivo? Sí, mira, Álvaro, hablar de gerencia deportiva y de mercadeo deportivo nos posiciona en lo que significan las organizaciones deportivas. Mucho se habla de gerencia, de gestión, pero muy poco se habla de cómo estos principios fundamentales de la gerencia y de la gestión se aplican en las organizaciones deportivas. El deporte es un fenómeno económico, es un fenómeno social y cultural. Necesita organicidad, pero históricamente hemos visto cómo el papel de la gerencia en las organizaciones deportivas ha sido relegado o echado a un lado, ¿no? Donde ha predominado otros criterios normalmente deportivos que tienen que ver con entrenamiento y con preparación, que son los que han prevalecido a la hora de tomar decisiones dentro del deporte. ¿Qué es lo que hablamos de gerencia deportiva? Bueno, intentamos tomar todos esos principios y fundamentos de la administración y gestión y los trasladamos a la gerencia del deporte, a la organización deportiva, lógicamente adaptándola a su naturaleza, porque el deporte tiene particularidades, tiene una naturaleza muy especial, y lo que hacemos es tratar de adecuar esos principios de la gestión y de la administración a este tipo de organización. Para mí es algo apasionante porque realmente amo el deporte, me he formado para servirle al deporte y he tenido la oportunidad de participar desde diferentes roles en la gestión de varias organizaciones deportivas. Hoy en día tengo la suerte y la responsabilidad de liderar un club de fútbol aficionado, una academia de fútbol, pero también he trabajado con clubes de fútbol profesional en nuestro país y he tenido también la posibilidad de experimentar el fútbol en otros países de América Latina. Y por eso, entendiendo este fenómeno tan complejo, estoy dedicando muchísimas horas de ejercicio profesional, de formación y de academia para que en Venezuela y en América Latina podamos contribuir a elevar los niveles de calidad de la gestión del deporte. Bien, Yolmer, y todas estas cosas que nos vienes comentando forman parte además de, como tú lo decías, de una pasión, ¿no? Porque no solamente te dedicas a esto, sino que has llegado al punto en el que comienzas a transmitir todo este conocimiento y también esta pasión, esta gran dedicación que tienes con esto, porque eres profesor precisamente de una de estas tantas vertientes que comentabas allá en los Andes. Sí, correcto. Soy profesor de la Universidad de los Andes. Formo parte de la Cátedra de Marketing y Emprendimiento de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Tengo 22 años de experiencia docente y de investigación, pero también he logrado conjugar así como tú dices, con la pasión, que juego fútbol desde los 5 años. De verdad sigo siendo un apasionado del fútbol, sigo jugando fútbol. Tuve la posibilidad de jugar alta competencia y de hecho jugar un poco de fútbol profesional. Y conocí, gracias a esa experiencia, cuáles son esas oportunidades de desarrollo profesional que se pueden tomar
cuando combinas tanto el deporte, en este caso el fútbol, con la formación y la preparación profesional. Esta combinación de pasión con academia es lo que me ha movido durante tantos años para aprender de la experiencia, traer esa pasión y combinarla con mi interés científico y académico y poder participar de procesos de formación de gestores del deporte, pero también el poder acompañar a otros que gerencian el deporte como asesor o como mentor, tratando de aportar un poco mi experiencia para que sus organizaciones deportivas puedan tomar el rumbo que necesitan y poder sobresalir, alcanzar sus propósitos. Y muy importante, Álvaro, algo que en lo que he venido trabajando mucho, y es que la organización deportiva debe ser sustentable en el tiempo, por lo que hay que empezar a cambiar la visión que existe de que el deporte necesariamente, económicamente hablando, debe perder, cuando eso es una gran mentira, eso es un paradigma que debemos rebatir. Las organizaciones del deporte deben al menos mantener un equilibrio financiero y a partir de ese equilibrio trabajar para lograr que las gestiones sean de superávit, es decir, que siempre existan recursos para que la organización pueda crecer y mantenerse en el tiempo. Las organizaciones del deporte son dinámicas, no son estáticas. Participan de ciclos deportivos, pero los ciclos deportivos deben sostenerse con una economía sana. Y esa economía sana solo es posible si el deporte genera superávit. En eso hay que trabajar. En eso estoy formando a profesionales del área del deporte. Y en eso estoy trabajando para que otros gestores entiendan que hay que romper el paradigma y hay que empezar a pensar en el deporte como empresa. Una de estas cosas que comentas sobre el hecho de ser sustentable en el tiempo es precisamente lo que estamos viendo, lo hemos visto en el fútbol venezolano, pero hoy en día probablemente la noticia principal es el Fútbol Club Barcelona en España. Entendemos todos que hay una gran consecuencia después de todo lo que ha sucedido con la pandemia mundial, pero también cada vez que salen los números vemos cómo se han hecho una gran cantidad de malas gestiones, se han tomado muy malas decisiones y no sé si podemos hablar con propiedad o al menos cercanía de un Barcelona que ya no le pertenezca a sus socios, que es una de sus grandes virtudes, pero sí estamos hablando de una gran institución que por esas carencias de las que tú estás hablando puede llegar a tener consecuencias nefastas. ¿Cómo se debería enfrentar, digamos, desde la gerencia de un club deportivo, de cualquier institución en el mundo, este tipo de cosas una vez están presentes? Ya sabemos las malas decisiones, pero una vez están presentes, ¿qué es lo que se debería hacer? Fíjate, Álvaro, que creo que estamos presenciando la muerte de un modelo de gestión en un club que toda su historia contemporánea ha sido un club ejemplar, pero que por esas decisiones a las que tú hacías mención como modelo de gestión claudicó. Creo que en este momento quienes dirigen el club tienen que pensar en un nuevo modelo que pueda ser sustentable en condiciones diferentes a las que en años anteriores lideraron quienes manejaban ese club, tuvieron la posibilidad de liderarlo. El hecho de que la pandemia haya desnudado estas deficiencias hace pensar que es un momento para la transformación, no solamente del Fútbol Club Barcelona, sino de muchísimos clubes a nivel mundial que intentan replicar modelos de gestión que en este momento son obsoletos, quedaron en la obsolescencia y que necesariamente deben enrumbarlo por otro destino, con un nuevo modelo de organización, con un nuevo modelo deportivo y, muy importante, con un nuevo modelo económico. No tiene mucho sentido, Álvaro, cuando miras desde la perspectiva de la gestión del deporte, no tiene mucho sentido que la salida de un jugador, por todo lo importante y emblemático que era, más allá de eso, que la salida del jugador haya traído toda esta crisis que hoy día estamos presenciando. Yo creo que lo que sucede con la salida de Leo Messi es que desnudó lo que venía pasando en los últimos años.
Y eso que ha venido pasando es básicamente la obsolescencia de un modelo que tiene que ser transformado y que creo que en este momento se tiene que estar trabajando en eso. Serán momentos dolorosos. El Fútbol Club Barcelona no recuperará su prestigio internacional en 1 o 2 años. Le va a tocar ir mucho más allá. Tiene deudas que pagar, tiene compromisos que tiene que subsanar y para eso tiene que producir dinero. Tiene que buscar fórmulas de financiación en el largo plazo que le permitan apalancar toda esta situación financiera que han venido acumulando en el tiempo, pero que también le genere los espacios para poder desarrollar nuevas líneas de acción deportiva, económica y comercial para poder generar los recursos y darle un piso firme a lo que en el mediano plazo les va a tocar enfrentar. Yo realmente visualizo que más o menos entre 4 o 5 años nos tomará para poder ver a un Fútbol Club Barcelona mejor orientado, con resultados deportivos y económicos favorables, distintos. Nadie se esperaba la pandemia, Álvaro, y la pandemia hizo daño. La pandemia socavó posiciones muy importantes de muchas organizaciones deportivas en el mundo. Algunos actuaron rápidamente y lograron manejarse y mantenerse. Otros esperaron que los demás hicieran para ver qué podían emular y salir lo menos afectado posible de esta situación, pero otros ya venían con graves problemas, reaccionaron tarde y esa reacción desnudó crisis severas como las del Fútbol Club Barcelona y como las de otros que pudiésemos mencionar, que a lo mejor en este momento no han tenido el nivel mediático que hemos podido ver en el Fútbol Club Barcelona, pero que en los próximos meses nos enteraremos de clubes que también tienen situaciones complicadas, productos de una obsolescencia de modelos de gestión que tienen que ser transformados. Nuevos paradigmas. Vivimos el tiempo de los nuevos paradigmas y eso es global. Venezuela también necesita nuevos paradigmas. Nuestro fútbol, nuestro baloncesto, nuestro deporte profesional, nuestro deporte aficionado necesita nuevos paradigmas y en eso hay que trabajar. Ahora que mencionas el fútbol venezolano, o más bien el deporte venezolano, nosotros hemos tenido tiempos convulsos en los últimos años, porque si bien es cierto que podemos partir de esa gran matriz de que bueno, Venezuela no es un país precisamente de fútbol, también ya en esta época eso termina quedando un poco como excusa. Primero por el gran repunte que tuvo la Vinotinto a partir del profesor Páez. Y segundo porque con el tiempo, más allá de los resultados que ya hemos conseguido como selección e incluso a nivel de clubes, hemos visto cómo nuestro talento joven ha podido emigrar y hacerlo muy bien afuera. Hoy en día la principal cara probablemente sea Yángel Herrera y por ahí también Darwin Machís, Soteldo en Estados Unidos y muchos otros jugadores. Pero dentro de nuestro fútbol seguimos viendo cómo hay instituciones que desaparecen, jugadores que tienen una gran deuda. Vemos una gran cantidad de clubes en primera división y todos los años volvemos al debate. Tienen que entrar menos clubes, mantener lo mismo, cómo se hace esto. Y la pandemia, que ha sido digamos el catalizador a que muchas cosas exploten, que estaban por allí guardadas en una gaveta, ha permitido que incluso instituciones como el Caracas Fútbol Club, que ha sido digamos ejemplo en el manejo de su ejercicio institucional, ha presentado incluso deudas, como se ha podido saber últimamente a través de premios y otras cláusulas que tenía con algunos deportistas. Pero la gran diferencia, ¿no? Jugadores del Caracas que no han hecho tal vez una declaración pública, mediática, no se ha hecho un gran escándalo porque probablemente confían en el club, mientras que en otras latitudes sí podemos ver cómo hay jugadores que sacan comunicados, clubes que sacan comunicados, y posiblemente estemos a la puerta de que en algún momento haya algún club que desaparezca, que cambie de dueños, que cambie de nombre, o cualquiera de las cosas que suceden acá. Si tuviese que identificar, Yolmer, ¿cuáles son los 3 grandes problemas del fútbol venezolano y del deporte en general en Venezuela? A nivel administrativo, a nivel gerencial, ¿cuáles consideras que son? Mira, quisiera primero aportar algo a lo que hablabas en tu exposición argumentativa. En Venezuela se sigue pensando que el fútbol es el segundo o el tercer deporte en popularidad, pero resulta que las estadísticas que se manejan oficiales nos hablan de que hay muchos más practicantes del fútbol que practicantes del béisbol y del baloncesto.
Eso es un llamado de atención interesante. Y un segundo llamado de atención es que en los últimos años la popularidad en cuanto a aficionados ha crecido y lo hemos podido ver gracias al apoyo que el fútbol está teniendo a nivel mediático. Televisión, radio, social media, en fin. Eso ha hecho que el nivel de popularidad haya crecido y que hayamos podido ser testigos de cosas como en el año 2019, de lo que pude ser partícipe, en la final del torneo Apertura del fútbol venezolano. Yo trabajaba con Estudiantes de Mérida Fútbol Club y en esa fase final del octagonal y luego la serie semifinal o final, Mérida, nuestro estadio, que tiene una capacidad para 44,000 personas, en la final se vio desbordado. O sea, muchísima gente, toda la capacidad del estadio se vio rebasada, lo cual ciertamente el momento, la final hacía o iba a procurar o iba a invitar a las personas a que asistieran, pero es que durante esa temporada el partido donde menos gente tuvo el estadio cuando jugó Estudiantes de Mérida, hablamos de 10,000 personas. O sea, es decir, y eso lo estamos viendo en otros estadios, lo vemos en San Cristóbal hace mucho tiempo, Caracas igualmente está siendo un ejemplo en cuanto a afición al estadio. Entonces creo que eso es importante porque la popularidad ha crecido y yo puedo decir con evidencia de que el fútbol en este momento es el deporte que más se practica y posiblemente estemos a la par en popularidad con otras disciplinas deportivas. Eso por un lado, pero eso ha traído una serie de oportunidades que los clubes no están sabiendo aprovechar. Yo creo que los principales problemas que tiene el fútbol en Venezuela es, número uno, de estructura, porque es que en Venezuela se sigue pensando que con el dinero todo lo puedes resolver y no es así. Lo que se está haciendo es perder mucho dinero porque no hay una estructura que sepa administrar ese recurso. Cuando yo te decía de que las organizaciones tienen que terminar ejercicios económicos con superávit en sus cuentas, bueno, no terminan con superávit porque no hay estructuras que lo puedan gestionar, porque piensan que el dinero es como una llave de agua que se abre y nunca se cierra y que como abunda el dinero tú puedes perderlo en malas decisiones, con malos criterios, con malas contrataciones, con pérdida de valor en tus activos inclusive, y eso ha sido nefasto. Yo creo que son pocos los clubes en Venezuela que han trabajado para evitar ese problema de la pérdida de sus activos y del valor de su marca inclusive, como consecuencia de malos resultados deportivos, y los que han logrado mantenerse en positivo es porque trabajaron para tener una estructura. Tú no puedes seguir manejando un club como un equipo con 40 personas y casi el 80% de las personas son dedicadas al área deportiva. No, necesitas una estructura, necesitas que los principios funcionales de la gestión se apliquen, necesitas áreas más allá del área deportiva, el área administrativa, el área comercial, tienes que invertir en cantera, necesitas trabajar tu escuela de fútbol, necesitas representar a tus jugadores, en fin, necesitas estructura. Y son muy pocos los clubes que en nuestro país tienen estructura. Eso por un lado. Por otro lado, no hay identidad. Son pocos los clubes que tienen una identidad clara. Y eso es algo nocivo para una organización deportiva. Si no sabes a dónde vas y no sabes de qué te vas a agarrar para poder llegar a donde quieres llegar, ya tienes un problema. Pero si además de eso no hay valores bien definidos, no hay valores que se compartan y que se irradien en toda la organización, pues definitivamente tendrás equipos que lo que hacen es competir y no hay estructuras organizadas con una visión de largo plazo. ¿Cuántos clubes en Venezuela pueden hablar de tener una vida sostenida como organización por más de 30 años? Son pocos. Tú lo decías, clubes que aparecen y desaparecen, y eso es algo que científicamente lo hemos venido viendo de 30 y 40 años atrás. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay identidad, que no hay estructura, que no hay planificación, que no hay gestores, que los que toman decisiones no saben nada del fútbol, y ese es el tercer problema, porque es que los líderes que manejan este tipo de estructura no tienen la competencia profesional necesaria para liderarlas, son contados los gestores que están preparados. O sea, en un entorno con estas características, como las que estamos viviendo, teniendo gestores no calificados, pues no pueden haber
buenos resultados. Allí tenemos que trabajar. Debemos crear verdaderas organizaciones deportivas, que sean verdaderos clubes, que sean empresas y que se manejen como tal. Yolmer, eso último me llama mucho la atención, porque dices que no hay gestores que estén capacitados, o que por lo menos las personas que están tomando las decisiones no están capacitadas, y si lo están, no están tomando buenas decisiones. Saliendo un poco de afirmar la verdadera intención de esas decisiones, que normalmente genera mucho debate, sobre todo en redes sociales, que es como ese charco en el que todos al final podemos chapotear al mismo tiempo. Hay una gran cantidad de talento venezolano que está fuera del país. Puedo mencionar uno, por ejemplo, Arturo de la Fuente. Es una persona que estuvo durante mucho tiempo ligado a la estructura organizacional del Fútbol Club Barcelona, y poca gente lo conoce en Venezuela. También estuvo trabajando por México, en el fútbol de México. Si no me falla la memoria, estuvo en el América, pero no quiero meter la pata diciendo el club. Sé que en España estuvo con el Barcelona un tiempo y después se fue para México. Y dentro de Venezuela no solamente estás tú, sino que hay también una gran cantidad de personas que son gerentes FIFA, por ejemplo, en el programa del CIES, que son personas capacitadas también a través de tu programa de formación, y una gran cantidad de espacios en el que se reúne esa camada de personas que están dispuestas a hacer las cosas bien, o que probablemente tengan las herramientas para hacer las cosas bien. Pero siempre está la matriz, ¿no? la opinión o la línea informativa que dice que en Venezuela cambian las caras, pero no cambian las decisiones. Eso lo hemos visto mucho. Cada vez que hay elecciones en la federación lo vemos, cada vez que hay un cambio de técnico en la selección lo vemos, y aunque se siguen viendo en los clubes, es en la federación o en la selección nacional donde confluye esa gran cantidad de opiniones y se hace masiva. ¿Crees que hay material suficiente para darle un verdadero cambio al fútbol venezolano, o todavía tenemos que esperar unos cuantos años para que comiencen a emerger personas y también ideas, obviamente, para darle el cambio que necesita el deporte nacional? Mira, yo creo que hay personas muy calificadas, pero no han logrado abrirse los espacios, o no se los han querido abrir. Y eso es una lucha que estas personas calificadas tienen que enfrentar. Es como un círculo de transformación. Creo que el deporte en líneas generales en este momento está viviendo una etapa de transformación, y los cambios se dan porque quienes quieren generar los cambios los empujan, invierten su fuerza, su talento. Y en eso estamos, eso es lo que estamos viendo en Venezuela. Lastimosamente, la gente que se está capacitando no ha encontrado los espacios en los centros de decisión y de gestión en nuestras organizaciones del deporte. Pero lo interesante es que se están moviendo, hay una dinámica, y yo sé que tú la has visto, hay una dinámica de gente que se capacita, que se convierte en agente de cambio, que comparte la información, que abre espacio para la discusión, para contar las experiencias, y creo que ese es el camino que nos va a llevar para que las organizaciones deportivas terminen de abrir los espacios para que la gente que se ha calificado pueda entrar, asumir y tomar decisiones. La profesionalización es la clave, Álvaro, y la profesionalización haciéndose presente en los centros de decisión. Es allí donde los profesionales que se han venido formando deberían estar presentes, no solamente en el ámbito del deporte profesional, me refiero al deporte en todos sus ámbitos y espacios. Es fundamental que haya gerencia calificada, y que también quienes se han formado miren no solamente hacia el fútbol, y eso es otra de las cosas en las que hay que trabajar. No solo el fútbol, no solo el béisbol, no solo el deporte profesional necesita que esos espacios se abran para que participen estos gestores que se han venido capacitando. Hay otras disciplinas deportivas donde también es fundamental la participación del deporte. Yo creo que es un proceso natural que se va a dar para poder evolucionar desde el punto de vista de la organización deportiva. Estas personas que se han ido calificando deben ocupar esas posiciones, y debemos movernos todos en procura de que los espacios se abran a nivel de federaciones, a nivel de asociaciones, a nivel de clubes, de todas las disciplinas deportivas. Ese es el reto que tenemos. Pero lo que estamos viendo, la observación que hacemos desde el punto de vista académico, es que en muchas organizaciones del deporte no están. Quienes toman decisiones no tienen la calificación o muchas veces la experiencia que se necesita para liderar ese tipo de organización. Es una tarea, es un reto,
quienes se han formado necesitan ocupar esos espacios. Es una lucha y esa lucha hay que llevarla en todos los espacios posibles. En este momento, en estos espacios de discusión que se abren para conversar, para hablar, para opinar, allí es donde nos estamos moviendo. Yo creo que eso tiene que generar frutos. Los espacios se van a abrir. Yolmer, y dentro de lo que acabas de decir, hay algo que es muy cierto, o que probablemente muchos coincidirán. No solamente hay que ver al deporte que más mueve, ¿no? O al deporte más mediático. De hecho, probablemente una de las cosas que hizo que Venezuela sea un país beisbolístico, nada más, durante muchísimo tiempo, no es solamente la facilidad que tenían muchos de prepararse para el béisbol, porque obviamente es mucho más sencillo iniciarte en un deporte cayéndole a palazo a una chapita, para aquellos que no conozcan el béisbol obviamente, que pateando un balón. Lo que pasa es que esos palazos a la chapita formaron a alguien como Miguel Cabrera, entonces no eran simplemente palazos. Y en el fútbol comenzaron a abrirse más y más y más espacios que permitieron que la gente pues le tomara más cariño, que se prepararan muchas más personas en esto. Jugar en una calle no era tan habitual como ahora, sí lo es, porque te puedes meter en una cancha con grama artificial o te puedes meter en cualquier callejón de cualquier ciudad del país, porque no solamente está Caracas, y podemos ver a muchos niños que improvisan una arquería con 2 piedritas. Y en las recientes Olimpiadas pudimos ver que no solamente existe el fútbol y no solamente el béisbol, porque tuvimos una medalla de oro con Yolimar, tuvimos una gran actuación con las pesas, tuvimos una sorprendente actuación de Daniel Ders, que es en un deporte que para nada está arraigado en Venezuela. En las próximas Olimpiadas podremos ver a Lil G participando, Dios mediante, en el breakdance, que posiblemente no es un deporte para muchos, pero sí para ellos, porque tienen disciplina, porque se preparan, porque se alimentan de una manera determinada, porque están compitiendo constantemente, y además Lil G es potencia a nivel mundial. Ya lo hemos hablado además muchísimo, increíble que la parten sobre el nombre de Lil G, pero hay una gran cantidad de cosas que están fuera del alcance mediático del venezolano, y ya deberíamos dejar de pensar en que, bueno, que el que juega chapitas le cae palazo a la chapita, que el que juega béisbol le da pataditas a un balón y ya. Creo que tenemos que comenzar a profesionalizar las cosas, y tú probablemente estás muy cerca de las personas que lo pueden lograr. ¿Has podido ver dentro de tus clases, dentro de tus cursos, las actividades en las que participas, a personas que estén tan comprometidas como capacitadas para esto? Sí, Álvaro, hay cosas muy interesantes que están sucediendo. Tú hablabas de estos atletas relevantes que han defendido con orgullo y con excelentes resultados el tricolor nacional. Esos han trabajado muchísimo y han puesto mucho empeño para lograr esos réditos deportivos que han logrado. En compañía de ellos hay entrenadores, preparadores que también lo han hecho, y esa ha sido una constante. Si hablamos un poco de los 15 o 20 años atrás, qué es lo que más ha crecido en el deporte venezolano, y hemos visto cómo crecen los atletas de la mano de entrenadores que se vieron obligados a crecer, pero todavía nos falta que el gestor deportivo crezca. Debe existir un equilibrio, la balanza debe ser equilibrada. En el fútbol lo hemos visto, nuestros principales representantes del gentilicio futbolístico venezolano, que hoy día brillan en las mejores ligas del mundo, muchos de ellos salieron por esfuerzo propio, porque quisieron hacerlo, porque trabajaron incansablemente para hacerlo. Y seguramente se acompañaron de entrenadores que se dieron cuenta que ellos tenían que mejorar para apoyar esos procesos. Pero es muy difícil, no sé si tú lo has visto, es muy difícil escuchar de voz de un atleta reconocido de altísimo desempeño en cualquier deporte que hablen de que gracias a un gestor, gracias a un trabajo dentro de una organización, a ellos les ha servido para poder encontrar esos espacios en el extranjero. Entonces yo creo que sí hay una deuda, los gestores tenemos una deuda, los gestores tenemos que ponernos al mismo nivel de los atletas y al mismo nivel de los entrenadores. Y allí nos falta un poco. Por eso hay que insistir en los espacios de formación. Hay que insistir en lograr espacios de liderazgo donde esta generación que viene entendiendo que el deporte es una industria con una oportunidad de crecimiento impresionante, se requieren gestores que sean arriesgados, emprendedores, y que gracias a su formación y a la necesaria resiliencia que deben tener puedan empezar a mejorar
las decisiones que están tomando. Cuando eso empiece a ocurrir, o de hecho cuando eso se fortalezca como proceso, vamos a empezar a ver mejores resultados. Necesitamos ligas, necesitamos más ligas y menos torneos, necesitamos capacidad asociativa. Álvaro, eso es muy importante. Nosotros en Venezuela tenemos que aprender a asociarnos como organizaciones deportivas, formar ligas que sean competitivas, aprender de la experiencia del béisbol profesional, que históricamente ha conformado ligas de altísimo nivel, del baloncesto también. Bueno, el fútbol necesita dar el paso. Hoy estamos viendo ciertos chispazos desde la Liga Fútbol, donde hay un camino que se quiere recorrer con calidad, con capacidad gerencial, pero eso va a requerir de la participación de gestores calificados, para que sea un proceso que se sostenga en el tiempo, para que tengamos clubes de calidad, sustentables, que no quieran ganar un torneo, sino que quieran abonar el terreno para tener una trayectoria infinita de éxitos deportivos y organizacionales. No hay que olvidar que los clubes son agentes de transformación. Nosotros recibimos niños y niñas que se involucran en nuestros procesos de formación y nosotros formamos desde la perspectiva de la integralidad. Nosotros necesitamos futbolistas integrales, beisbolistas integrales, que sepan hablar, que puedan administrar sus finanzas. Y por cierto, eso es una tendencia. Hoy día en el mundo estamos viendo el despertar de muchos atletas de altísimo nivel que han decidido ellos mismos administrarse como marcas, que es un tema de mercadeo. Administrarse como marcas, se están deslastrando de representantes, de asesores. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que pueden ganar mucho más, no solamente en lo económico, sino en lo que es la integralidad de la persona, manejándose a sí mismo, y se han preparado para eso. Bueno, nos toca a nosotros seguir abonando el terreno para que el gestor se forme, se prepare, para que pueda tomar buenas decisiones y para que impacte, para que agregue valor en todos esos procesos de formación integral de nuestros atletas y también de nuestras organizaciones deportivas. Necesitamos organizaciones de clase mundial, esa es la verdad, y tenemos que prepararnos para eso. En medio de todo esto, Joelmer, hay proyectos, por citar algunos, ¿no? El de Deportivo La Guaira. El Deportivo La Guaira viene de una gran cantidad de cambios de nombre, de dueños, de manos y una gran cantidad de cosas. Finalmente es Deportivo La Guaira, y cuando uno comienza a escudriñar un poco, ¿no? en lo que es la institución, uno ve que están preparando su propio campo, que tiene jugadores jovencísimos como Marín en la temporada en la que quedaron campeones recientemente, y que es un proyecto que apunta a crecer y a hacer las cosas muy bien. ¿Cuál es la manera en la que un gerente deportivo debe actuar para que este tipo de buenas acciones lleguen al público y le hagan sentir esa pertenencia, esa identidad de la que hablábamos al comienzo con el club? Porque es muy fácil cuando un club queda campeón, o cuando tiene la historia del Caracas, del Táchira, o de equipos que han estado en la historia del fútbol durante mucho tiempo, pero equipos nuevos, ¿no? Entre comillas, como el Deportivo La Guaira, como algunos otros. ¿Cómo haces desde la labor del gerente deportivo, desde todos estos departamentos que confluyen en la institución, para que el aficionado siente ese arraigo con la institución? Sí, fíjate, las aficiones las tienes que construir, y eso se construye con un poco de resultado deportivo, pero también con mucho relacionamiento. Tú necesitas crear relaciones con tus aficionados, con tus seguidores, y que esas relaciones desde lo afectivo sean muy, muy fuertes. Pero esas relaciones deben sustentarse. Nosotros hablamos de que se sustentan en factores críticos de éxito. Y entonces el gestor deportivo tiene que procurar invertir tiempo, talento y dinero en apropiarse de los factores críticos de éxito y luego saberlos administrar para que se mantengan en el tiempo, y que ellos sean los que provean los espacios para que el club crezca, desarrolle esas relaciones con los aficionados, con los patrocinantes, con todos los actores claves dentro de su entorno, y que eso les permita sostener su crecimiento en el tiempo. ¿Cuáles son los factores claves de éxito? Número uno, la infraestructura deportiva. No solamente la que atiende a las categorías de alta competencia o profesional, también tienes que proveer de infraestructura adecuada para los niños y niñas que están en etapa de formación, porque eso los va a enamorar, y va a enamorarlos a ellos y va a enamorar a sus papás, a sus representantes. No tiene mucho sentido
que tengamos las mejores instalaciones para el equipo profesional y no tengamos buenas instalaciones para los pequeños. Es muy difícil que se pueda generar ese engagement entre el niño y el club, porque si el niño va a un lugar que no es el adecuado, si no es atendido correctamente, o el niño se va a arrepentir de haber ido o su papá lo va a cambiar. Entonces eso es muy importante, la infraestructura deportiva al servicio de todo el sistema de formación y competencia. Eso es un factor clave. Otro factor clave, necesitas un programa deportivo, un plan deportivo de largo aliento. Yo te decía hace un rato, eso de plantearse ganar torneos te hace automáticamente un fracasado. En el fútbol venezolano compiten 21 clubes, pero ¿cuántos van a quedar campeones? 1. ¿Cuántos van a ir a torneos internacionales? 8. ¿Y qué pasa con los otros 12? Cuando miden su gestión, ¿cuál va a ser el resultado de la medición? Pues necesariamente el fracaso, porque si tu objetivo era ser campeón, perdiste, no hiciste lo que tenías que hacer. Y eso se vuelve mucho más triste y doloroso cuando evalúas la cantidad de dinero que invertiste para no lograr nada. Eso es frustrante. Ahora bien, si tienes un plan muy bien definido desde el ámbito deportivo, con tus programas de formación y entrenamiento, con unos valores muy claros que vas a inculcar y vas a desarrollar en tus niños, no te interesa solamente ganar un torneo. Tienes una visión de largo plazo, construyes esa visión de club, de organización, desde la perspectiva social, cultural, económica, deportiva. Y eso es lo que te va a sostener en el tiempo. Y eso es lo que le va a agradar a tu patrocinante. Cuando salgas a buscar inversión, cuando salgas a captar clientes, eso es lo que te va a ayudar. Y eso es lo que te va a sostener. Entonces el gestor tiene que pensar en eso, en tener un programa de largo alcance, con objetivos de corto y mediano y con aspiraciones alcanzables y sostenibles. Otra cosa en la que también se tiene que trabajar, en la formación de la gente. La gente que está dentro de la organización tiene que ser formada, no solamente en aspectos deportivos, también en aspectos administrativos, logísticos, médicos, en fin, todas las áreas involucradas en procesos de formación para que la organización realmente pueda considerarse una organización inteligente, una organización de avanzada, una organización de excelencia que pueda alcanzar grandísimos resultados en el tiempo. Hay casos muy interesantes en otros países que podemos emular. Entonces nos toca trabajar en ese factor crítico de éxito, en la formación. Entender que el fútbol es global, es un negocio global que necesita o requiere ciertas exigencias para que tú puedas adentrarte en la competencia con probabilidad de éxito. Ya no puedes tener ese sueño de ser un club de alto nivel en el continente si todavía tienes problemas para pagarle al personal no deportivo de tu club. No son una prioridad para ti. Entonces, el tema está en cómo manejas los factores críticos de éxito, y es allí donde el gestor deportivo tiene que tomar cartas en el asunto, debe aprovisionarse de esos factores críticos y mantenernos en el tiempo, con una visión de largo alcance, y eso generará resultados, más que resultados deportivos. El resultado deportivo será consecuencia del esfuerzo que hagas en el tiempo. El resultado deportivo no cae del cielo, no es una casualidad, no, al contrario, es consecuencia de un trabajo bien elaborado, bien orientado, con claridad, con esfuerzo y con mucho talento. Yolmer, si tuvieses que elegir hoy, ¿cuáles son las 3 características que deberían puntualizar el perfil más asertivo y exitoso de un buen gerente deportivo? ¿Cuáles serían? Dividiría entre las actitudinales y las aptitudinales. ¿Cuáles serían las actitudinales? Visión, emprendedor, número 1, emprendedor. Número 2, resiliente, fundamental. Número 3, líder. Y las aptitudes, con P, menciono cuáles considero debería tener. Número 1, visionario, tiene que ser un visionario. Número 2, tiene que aplicar el pensamiento estratégico. Eso es fundamental. Y número 3, tiene que ser un supervisor encomiable y empedernido, porque de la supervisión está la garantía del éxito. Esas es básicamente las 3 cosas que yo diría, tanto actitudinal como aptitudinal. Yolmer, si las personas quieren formarse
dentro de los cursos que cada tanto estás brindando a través de plataformas digitales, ¿cuál es la manera de comunicarse contigo para poder acceder a ellos? Yo los invitaría a que puedan consultar en mis redes sociales, @YolmerRS, @YolmerRS. Yo estoy publicando con cierta frecuencia cuáles son los espacios en los que participo como ponente, como conferencista o como organizador. Casualmente este jueves tengo una participación en un foro internacional muy interesante, y en este mes de octubre y en el mes de noviembre también tendremos algunos espacios para formación académica que yo voy a estar publicando o compartiendo a través de mis redes sociales. Repito, @YolmerRS en Facebook, @YolmerRS, YolmerRS en Facebook, en Instagram y en Twitter. Perfecto. Yolmer, lastimosamente la conexión no fue muy aliada el día de hoy, sin embargo, bueno, esta entrevista tenía que salir, así que seguramente estarán viendo una foto de Yolmer o un cambio de fotos de Yolmer en donde debería estar su cara. Sin embargo, bueno, creo que la información y sobre todo la visión, tanto crítica como profesional, sobre todo por parte de Yolmer, era muy importante. Así que, Yolmer, en este momento te dejo el micrófono abierto para que envíes el mensaje que quieras enviar, más allá de las personas que comparten labor contigo, con el aficionado que muchas veces se centra en eso que comentabas de, bueno, si no tengo un título no soy un equipo competitivo. El mensaje que le darías a ese aficionado y a todas esas personas que tal vez sientan algún interés en formar parte de ese círculo de colegas, de gerentes y administradores deportivos al que perteneces. Con mucho gusto, Álvaro. Mira, el deporte es una industria, un sector que está en pleno crecimiento, que necesita de la participación de líderes, de gestores bien calificados, atrevidos, que tengan mentalidad innovadora, que sean resilientes, que quieran emprender y que estén dispuestos a asumir los retos de lo que significa liderar organizaciones deportivas. Yo los invito a que se sumen a esta causa de la gestión del deporte, que es una causa global. Todos los días invertimos tiempo y esfuerzo en hacer algo que nos permita potenciar las cualidades de los gestores deportivos, y es un espacio que necesita gente positiva, gente interesante, gente motivada que se quiera sumar, porque repito, los próximos años serán un espacio donde las posibilidades para el desarrollo de gerentes del deporte estarán abiertas, y las organizaciones deportivas también abrirán los espacios para que los gestores se involucren y puedan contribuir a generar valor y a construir organizaciones deportivas sólidas, sustentables y sostenibles en el tiempo. Y a los aficionados al deporte, a los aficionados a sus clubes, bueno, exíjanle al club más que un resultado deportivo. Exíjanle organización, visión de futuro. Exíjanle construir una organización de la que valga la pena ser parte. Pues muchas gracias, Yolmer, por habernos acompañado, y a todos ustedes muchas gracias por haber estado allí, pendientes y atentos con toda la información que nos trajo el día de hoy Yolmer, pero con el paso del tiempo muchísimos más criollos que la están partiendo por todo el país. Si tienen algún tipo de interés en formar parte de los programas formativos de Yolmer, acá abajo, tanto en YouTube como en Instagram, voy a dejar las redes sociales de Yolmer para que puedan comunicarse con él. Es una persona muy receptiva a través de sus redes sociales, así que en el momento en que escriban, seguramente van a obtener alguna respuesta, y bien, como bien lo dijo hace un momento, constantemente está tanto en cursos como en charlas, en algún tipo de seminario en relación a todo este mundo, y tomando sus palabras. No olviden que las cosas no solamente van de la mano con un trofeo, con un éxito tangible, sino que el camino que hay que transitar normalmente tiene difíciles comienzos, pero es la única manera de conseguir el éxito sustentable y sostenible a través del tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo con ustedes Yolmer Romero el día de hoy. Quien les habló, Álvaro Goncalves. Espero que hayan disfrutado la entrevista y que tengan un muy buen día. Nos vemos en una próxima entrevista en Criollos que la Parten.
criollos con su arte y con mucho sentimiento. Cual con alto talento, Venezuela el epicentro. En todos los estados, no solo en el centro. Rápidamente aquí mi bro se crea el movimiento. El planeta